Imágenes del lunes en Alemania, donde comenzaron a realizarse controles aleatorios en todas las fronteras. El tema migratorio está en el centro de la discusión política en el país desde hace semanas y el gobierno bajo mucha presión. Pero el humor sigue siendo malo. Para algunos los controles son demasiado poco, para otros no servirán más que para causar molestias. Organizaciones de apoyo a migrantes y refugiados, por su parte, critican la presión para rechazar a un mayor número de personas en la frontera. Y de todo esto vamos a hablar con Carol Guerrero, nuestra corresponsal política. Gracias, Carol. Controles fronterizos empezaron ayer. ¿Cuál es el objetivo principal? Hola Andrés, es un gusto saludarte. Pues la versión oficial del gobierno federal fue el argumento que presentó ante la Comisión Europea, por lo menos, y también a sus vecinos europeos, es que lo que se busca es proteger la seguridad interior contra amenazas como, por ejemplo, el terrorismo islamista y el crimen transfronterizo. También pues se habla de la lucha contra la inmigración irregular, por supuesto, y la lucha contra el contrabando. Pero pues obviamente, Andrés, con el panorama actual que tenemos aquí en Alemania, pues no se puede excluir el trasfondo político. Miremos el momento en el que estamos. Hace poco transcurrieron las elecciones en Sajonia y en Turingia, unas elecciones en las que le fue bastante mal al canciller, a todos los partidos de la coalición de gobierno, y en cambio les fue muy bien a la AfD, al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, cuyo núcleo de su discurso pues es este tema migratorio, y también les fue muy bien a los conservadores de la CDU, de manera que parece que es poca casualidad que esta medida se haya anunciado de forma más bien sorpresiva por parte de la ministra del Interior, Nancy Faeser, y por eso, como te digo, no se puede descartar el trasfondo político. Además, pues tengamos en cuenta que recientemente ha habido también ataques en Alemania por parte de migrantes. En junio hubo uno en Mannheim de un migrante afgano, luego también en Solingen hubo otro ataque en el que murieron 3 personas. Este fue perpetrado por un ciudadano sirio. De manera, Andrés, que todo esto pues hace parte de esa estrategia que quiere implementar el gobierno de Olaf Scholz para tratar de, por un lado, mantener controlada, o por lo menos desde su alcance y con sus políticas, la migración irregular, y por otra parte tratar de controlar también el tema del desgaste político que tiene su gobierno, sobre todo con este asunto migratorio. ¿Y cómo transcurrió ayer, el primer día de los controles? Pues a pesar de que hubo críticas y controversia, pues transcurrió en calma, aunque hubo quejas porque se presentaron atascos. Muchas personas se quejaron porque les tocaba esperar más del tiempo que normalmente esperaban, no media hora, sino 1 hora, en algunos casos 1 hora y media. Pero pues en realidad muchos lo vieron como algo positivo, porque dicen que esto puede permitir controlar la delincuencia en Alemania. Sin embargo, esta es una opinión que no comparten expertos. Ellos dicen que puede ser más una medida simbólica y que no se pueden esperar resultados significativos en torno a la lucha contra el terrorismo islamista o contra la criminalidad aquí en Alemania. Y Carol, todos los medios lo anunciaron como la implementación de nuevos controles reforzados en el país. La realidad es que ya había controles en la frontera con Austria desde hace casi 10 años, en la frontera con Polonia desde el año pasado. ¿Con qué resultado? ¿Hay evaluaciones sobre lo que pasó desde que se implementaron los controles ahí? Sí, Andrés, es cierto. Con Austria estos controles existen desde el año 2015, desde septiembre de 2015, y con Polonia, con Suiza y con República Checa comenzaron a implementarse en octubre del año pasado. Depende también de quién le hagamos la pregunta. Para el canciller Olaf Scholz han sido medidas muy eficientes. El canciller ha presentado cifras, por ejemplo, dice que 1/5 parte menos de solicitudes de asilo que en 2023 se han tenido desde que se implementaron estas medidas, más de 30.000 rechazos en fronteras alemanas. Habla también Scholz de la detención de unos 1.300 contrabandistas, y por eso pues él dice que ve necesario y positivo el poder mantener estas medidas por un plazo más largo que los 6 meses inicialmente anunciados. Recordemos que esto debe ir hasta el 15 de marzo, pero el canciller, en una entrevista que concedió recientemente aquí en Alemania, dice que su objetivo sería poderlo extender un poco más. Ya de otro
otro lado, si le preguntamos a los críticos, a los detractores de esta medida que está implementando el gobierno alemán, pues ellos dicen que en realidad son cifras más bien simbólicas, que en efecto sí que se ha registrado una disminución, por ejemplo, en cuanto a las solicitudes de asilo, pero dicen que no son representativas teniendo en cuenta el gran desafío que está representando en este momento la migración en Alemania, Andrés. Y hablando entre los críticos, ubicamos por supuesto también a la oposición. Los conservadores, justo hoy, se acaba hace instantes de definir la candidatura para quién será el candidato a canciller el año que viene, Friedrich Merz, que es el presidente de la Unión Cristiano-Demócrata, y él fue justamente una de las voces más importantes contra la política migratoria de Scholz en estos últimos meses. ¿Cuál es la posición de esta parte del espectro político? Sabemos que la parte más a la derecha en el Parlamento, la ultraderecha o Alternativa por Alemania, quiere que nadie más entre o incluso que se produzca esa llamada remigración. Pero ¿cuál es la posición del centro derecha, de los conservadores en la oposición? Bueno, básicamente lo que plantea Friedrich Merz, el nuevo candidato por la CDU y la CSU a las elecciones generales del próximo año, es que los migrantes sean devueltos en la frontera. Esto es algo que rechaza el gobierno federal porque dice que esto puede entrar en conflicto con la regulación europea y también pues hay un tema de derechos humanos de trasfondo. Sin embargo, él dice que esa es la única alternativa válida para ellos en esta lucha contra la migración irregular. Eso es importante destacarlo, Andrés, que para la CDU, para los conservadores de la CDU y la CSU, ellos no están en desacuerdo con la migración siempre y cuando se trate de trabajadores cualificados, pero sí que quieren, sí que proponen y sí que esperan que haya medidas mucho más estrictas para frenar la migración ilegal, que dice él, es la que está llevando a Alemania a una situación ya una situación en la que ya no se puede sencillamente responder a todas las necesidades que esta crisis está generando. Ahora, hay algo importante que me llamó la atención en su discurso hoy al confirmarse que era él el candidato de la CDU y la CSU para las elecciones generales del próximo año, y es que a pesar de su dura posición en torno al tema migratorio y de los fuertes debates que han tenido en el Bundestag recientemente, la semana pasada hubo un cruce bastante fuerte entre Merz y el canciller Scholz en torno a este asunto. Él dice que él no quiere hacer de la migración el tema principal de la campaña. Él dice que para él lo más importante es ocuparse de la economía alemana, que dice que está muy desgastada y muy golpeada por las crisis que se han vivido en los últimos tiempos. Sin embargo, el tema migratorio, sin duda, Andrés, continuará siendo un tema de primer orden en la política alemana. Esas son las posiciones dentro de Alemania, pero entre los vecinos de Alemania también hubo reacciones diversas, dudas por las posibles demoras en el tránsito o sobre qué pasará si Alemania rechaza personas en la frontera. El canciller Olaf Scholz dijo ante las dudas sobre el posible incumplimiento de normativa europea que Alemania actúa según las reglas vigentes. Todos saben que nos manejamos en el marco de la normativa europea, pero que utilizamos al máximo nuestro margen de acción. Es necesario, todos entienden que el número de personas que llegan a Alemania de manera irregular es demasiado grande. Y Carol, ¿cuál es la posición de los países vecinos respecto de estos controles y de la política migratoria alemana? Pues la verdad, Andrés, es que se han tenido sobre todo reacciones negativas, por ejemplo, por parte de Polonia. Ellos dicen que no fueron informados, que esta no es la forma de tratar a vecinos, y es que en efecto pues el anuncio fue sorpresivo para muchos. También el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, él dijo que por la crisis migratoria no se puede abolir unilateralmente el acuerdo Schengen, fueron sus palabras textuales. Austria, por ejemplo, dice que no aceptará a personas rechazadas en la frontera alemana, de manera que esto ha causado malestar entre algunos vecinos al punto de que el canciller Olaf Scholz se vio en la necesidad de
comunicarse telefónicamente con varios de ellos para explicarle el porqué de esta decisión y cuál es la postura alemana. La Comisión Europea, por su parte, pues recordó a Alemania que medidas de este calibre deben ser para casos estrictamente excepcionales. Sin embargo, también escuchamos, Andrés, reacciones positivas. Hombre, no extraña la posición del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Recordemos que es un hombre que siempre ha tenido una voz bastante fuerte en contra de la migración, pues él no tardó en poner un mensaje en su perfil en la red social X y le escribió al canciller Olaf Scholz: "Welcome to the club", bienvenido al club, y ponía hashtag Stop Migration. Se refería pues a este club de países que quieren parar la inmigración en Europa. Él dice que esto es necesario. Sin embargo, pues otras voces en el viejo continente dicen que la única manera de poder hallar salidas a la crisis es trabajando de forma conjunta, no que cada país decida por cuenta propia cerrar fronteras, sino que conjuntamente los países de la zona Schengen, más que de la Unión Europea, porque recordemos que hay países de la Unión Europea que no están en Schengen y otros que no están en la Unión Europea, pero que sí están en Schengen. Entonces la idea es, con todo este club de los 29 países que integran el territorio Schengen, pues tratar de establecer una política conjunta para poder controlar la migración irregular de forma eficaz. Y esto que hablabas, el debate europeo, vos mencionabas un debate en miniatura, que es lo que ha sucedido en los últimos días, pero también hubo un gran debate en Europa que condujo finalmente a la reforma del sistema europeo común de asilo. Hubo finalmente un acuerdo, eso se va a implementar. ¿De qué se trata o qué es principalmente lo que se va a reformar? Bueno, Andrés, esta reforma es producto de la gran presión migratoria que afronta Europa y se considera el cambio de mayor alcance en las últimas décadas. Lo que se ha hecho es introducir la responsabilidad compartida con el nuevo reglamento de gestión del asilo y de la migración. Hasta ahora el procedimiento, recordemos, para solicitar la condición de refugiado estaba determinado por lo que se conoce como el reglamento de Dublín. La regla general era que el país de entrada de los migrantes era también el responsable de tramitar esas solicitudes de asilo. Como bien lo mencionas tú, esta es una discusión que lleva un tiempo. Desde el año 2009, el Parlamento Europeo pedía revisión de este reglamento y finalmente, en mayo de este año, pues el Parlamento se decidió sobre esta reforma. El nuevo reglamento que sustituye al reglamento de Dublín se centra sobre todo, Andrés, en el principio de solidaridad y reparto equitativo entre los países de la Unión Europea. Otros países del bloque, por ejemplo, tendrían la opción de apoyar a los países del bloque comunitario que se enfrentan a esa presión migratoria, ya sea comprometiéndose a acoger y procesar a algunos de los migrantes, ofreciendo también contribuciones financieras o, por ejemplo, proporcionando apoyo operativo y técnico cuando sea necesario. Cada país de la Unión Europea, además, es libre de elegir el tipo de contribución que desea aportar. Estas nuevas normas, Andrés, también fomentan la cooperación con países que no pertenecen a la Unión Europea para abordar las causas de la inmigración irregular y los desplazamientos forzosos, así como facilitar el retorno de los inmigrantes legales e ilegales. Bueno, vamos a ver si esta reforma finalmente, o si con esta reforma sucede todo lo bueno que se propone o habrá nuevos debates durante los próximos años. Gracias, Carol, y hasta la próxima.